Askirukipan, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Askirukipanay hilata. Waliki, takini, askirukipan, askisuma, pasi kaltawipan, hichuruk maya uru sarakata, akam, yamayo paksintano, ¿ya? Estamos en el 1 de mayo, Día del Trabajador, aquí en Bolivia. Y creo Acá que hachaurunak. ¿sí? Walik, Nairakat, Hailin Tañan, ¿ya? Creo que ya estamos la mayoría. Hailin Tañani, cantamos primero, ¿ya? Seguramente ya se han aprendido, ¿no ve? Muy bien, todos. Takini, micrófono cantes y enciendan sus micrófonos. Enciendan. Gerson, Wendy, Hola. Valeria, Tatiana. Eso, muy bien, excelente. Ya, Takini, Maya, Paya, Kimsa. Wari, wawi, tawikun, wawi, wari, wawi, tawikun, wawi, taki. Aukiniris, taikiniris, uiguara pitas pa. Aukiniris, taikiniris, uiguara pitas pa. Akakolon, sakayakulon, satamaki. Akakolon, sakayakulon, satamaki. Wari, wawi, tawikun, wawi, tinhakitasma. Wari, wawi, tawikun, wawi, takbutinhakitasma. Imi wawi tahaken wawa pahatamaki. Imi wawi tahaken wawa pahatamaki. Koriniris kolkiniris uiwasis kirisma. Koriniris kolkiniris uiwasis kirisma. Waliki tamini, muy bien. Van a practicar, ¿sí? Ya les he compartido anterior semana en el grupo de WhatsApp. Voy a volver a compartirlos, ¿ya? Y practican. Y eso les va a ayudar el tema de vocalización, ¿ya? Vocalización. La anterior semana hemos visto el cuadro fonético, ¿no? ¿No? Los consonantes, las vocales, ¿no? Del cuadro fonético. Les vuelvo a compartir, ¿no? Ahí está. Vamos a achicar un poco. Ahí creo que entra, ¿no? O al menos la mayoría está ahí, ¿no? A ver, siguen ingresando, vamos a admitir. Se han dormido, ¿no? Seguramente es por el 1 de mayo, ¿ya? Entonces, lo que hemos aprendido es, ¿no? Todo lo que estoy poniendo en círculo. Ahí está. ¿No? Eso, ¿sí? Hemos conjugado con la vocal A, ¿no ve? Todos, ¿no ve? Listo, con la vocal A. Y hemos dicho, muy feo mi A, ¿no? Ahí, ya está. Vocal A todos, ¿no? Y hemos dicho que en Aymara tenemos 3 niveles de sonido, ¿no ve? Entonces, estos son las simples. La simple. La simple se pronuncia igual que el castellano, ¿sí? Pa, ta, cha, ca, ca. A excepción de lo que sería la Q, ¿no? Tiene propio sonido. También la X, ¿sí? Entonces, pero por lo general, ¿no? Son simples, simples. La aspirada es soplando, y eso lo hace la letra H, ¿no? La letra H no va solito en Aymara, sino ya está casado con estas letras, ¿no? Entonces, eso hace que se pronuncie de forma aspirada, como si estuviéramos soplando, ¿sí? Luego tenemos las explosivas, ¿no? La explosiva, las explosivas, y la explosiva lo convierte o el apóstrofe, ¿no? Eso lo convierte en explosiva. Entonces, nuestros niveles de sonido es pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ka, ka, ka,
Ka, ka, ka y ja. ¿Sí? Ahora aquí el sonido es propio y hemos dicho la articulación desde la garganta, ¿ya? Desde la manzanita. Ka, ja, a. Listo. Eso es la pronunciación. ¿Sí? ¿Ya han recordado? Sí. A ver, vamos a hacer una prueba. Miguel Vázquez, Gilata Miguel. Miguel, micrófono, cantea, sí, me enciende su micrófono. Miguel, ¿dónde está a ti? Ahora sí, muy bien. Callantam, empieza. Buenos días. ¿Ya? ¿Estás listo? Todo, ¿no? Sí, todito, todito. Pa, si, pa, a. Ta, ta, ta. Ya, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ah, mm, Ja, eso no me recuerdo. como la J, pero fricativa, ¿no? Esto sería ja, esto es ja. Ja, Ok, muy bien, Miguel. ja. Excelente. Walik, walik, a ver. Cuyaca, Luisa Luna. Luisa, Ya. Buen día. buen día. Pa, pa, a. Ta, ta, ta. Ya, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja, ja. Walik, muy bien, Luisa. A ver, Kitis, a ver, Cuyaca, Nancy, cuentas. Buen día. Buen día. Pa, Teléfono. pa, a. Ta, ta, a. Ya, cha, ya. Ka, ka, ka. Ja, ja, ka. Ja. Excelente, Walik, justo ahí está, ¿sí? Walik, Walik, muy bien, excelente, ¿ya? Entonces, van a repasar siempre, ¿ya? Es importante que repasen, que foneticen muy bien, es decir, que pronuncien muy bien cada una de las consonantes como corresponde, ¿sí? Y el resto es lo mismo que el castellano, entonces solamente esta parte es lo más importante, ¿sí? Muy bien, ahora también hemos visto lo que son las vocales, ¿no ve? En Aymara, ¿cuántos vocales tenemos? 3. 3 vocales, ahí está, ¿no? La I, la A y la U, ¿sí? Y en Aymara tenemos los vocales alófonos, ¿no ve? ¿Cuándo es alófono? ¿Cuándo se considera alófono? ¿Alguien recuerda? ¿Cuándo es alófono? ¿O qué vocales son los alófonos? ¿No? ¿Nadie recuerda? Cuando van antes de la Q Ya, y muy después de la bien. Q. Entonces, cuando se encuentran en mayúsculas, voy a poner ya. La Q simple, la Q aspirada, la Q explosiva y la X. ¿Ya? Esas son las 4 palabras o letras, en todo caso, consonantes, que hace que la vocal I se pronuncie como si fuera vocal E
Y de la misma forma, la vocal U, aquí voy a dejar espacio, U, se va a pronunciar como si fuera vocal O, ¿ya? O. Ejemplo, ¿no? Qori, ¿qué es Qori? Oro. Oro, muy Oro. bien. Entonces, la pronunciación no vamos a decir Quri, sino vamos a decir Qori. Cor. Es tu pronunciación por si acaso, ¿no? La escritura nunca con las vocales E ni la O, siempre con la I, con la U, ¿ya? Solamente al momento de pronunciar, ¿no? Vocal alófono, Qori, ¿sí? Otro ejemplo. ¿Saben qué es Camacle? El soso. Zorro, muy bien. Entonces la pronunciación con E, ¿no? Kama, en este caso así. Kamaque. Solamente la pronunciación, ¿ya? Nunca la escritura. En este caso, no es esto. Esto, ¿no ve? Pronunciación, pronunciación. Nada más. ¿Ya? ¿Ya recordaron? Sí, ¿no ve? Está fácil, ¿no ve? Entonces, caray. Simplemente toman en cuenta estas 4 letras, ¿no? Entonces, puede que la I esté así, ¿no? Así. Entonces, esto va a cambiar, ¿no? O también puede que exista así otra U. Esto también va a cambiar, ¿no? Entonces, antes o después de cualquiera de estos 4 consonantes, cambian de sonido las vocales I y la U, ¿no? Por E o por la vocal O. Ujú. Muy bien. Eso hemos aprendido con el tema de los vocales. Ahora, Dice, buen día, sí, una sí, consulta. Solo en esas consonantes, perdón, no estaba en la primera clase. sí, Solo en esas consonantes cambian las vocales, en la solamente estos pronunciación. 4. Sí, al Ah, momento de ya, pronunciar. Ahora, no estabas en la primera, hay videos, les voy a pasar en el grupo, ¿sí? ya está bien, Ahí van a gracias. ver también para que se puedan nivelar. ¿Ya? Ya, Muy bien. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ya hemos visto el cuadro fonético, ¿no? Los consonantes y los vocales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, muy bien. Ahora vamos a ver la diéresis. La diéresis. Para Aymara es el alargamiento vocálico. Alargamiento vocálico. ¿Por qué se considera la diéresis como alargamiento vocálico? Porque, primero, ¿no? La diéresis va a ir con las 3 vocales, ¿no? Va a ir con la vocal A, va a ir con la vocal I y va a ir con la vocal U. ¿Puede ir con la vocal E o con la vocal O, sí o no? No, No. No, porque no no, existen esos vocales, ¿no ven? Entonces, no va, solamente con esto, ¿no? Pero si está antes o después, igualito pero vamos a pronunciar como E, como O, ¿no? No pasa nada. Ahora, en Aymara utilizamos el acento, ¿no? Decimos lección, ¿no? En Aymara no hay el acento, ¿ya? No hay el acento. Pues como acento, más o menos, utilizamos lo que es la diéresis, ¿no? Es decir, la A, ¿no? La A. A, decimos A, ¿no ven? A. Una A con diéresis equivale a 2 tiempos, ¿no? Entonces no voy a decir A, sino A. Voy a alargar un poco la pronunciación de esa vocal. ¿Me dejo entender? Lo mismo pasa con la vocal I. Entonces, 2 tiempos, ¿no? En música, ¿no? ¿Se recuerdan? Que la blanca tiene un tiempo, que la negra, que la corchea, ¿no ve? Por tiempos, ¿no ve? Más o menos así, ¿ya? Entonces, la U, 2 tiempos. Recuerden, no voy a decir I o U o A, sino de forma notoria un poquito voy a alargar la pronunciación de esa letra cuando esté en la diéresis, ¿no? Entonces voy a decir A, I, U. Estoy alargando un poco. Nada más. Ejemplo.
Saludo. Aski uru. Aski uru kipan. 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 Aski uru kipan. ¿Me dejo entender? Ahí está la diéresis. ¿Ya? Entonces, la diéresis sirve para alargar la vocal. Por eso en Aymara decimos alargamiento vocálico. ¿Quedó claro? Sí. Excelente, muy bien. Entonces, en esos casos vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, ¿cuándo utilizamos? ¿No? Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Luego en gramática, en Aymara, todos vamos a estar bien, ¿sí? A ver, ¿dónde está mi piso? Voy a borrar, ¿ya? Entonces voy a poner primer uso. Voy a poner primer uso. Cuando la palabra cambia de significado. El ejemplo típico y en todos los libros van a ver es esto, ¿no? Chaca. ¿Saben qué es chaca? Hueso. Ah, puente. Puente, ¿no? Chaca. Acá. Esto es, hueso es así. Mm, Perdón. Eso es hueso, ¿ya? ah, Estoy diciendo chaca, chaca. Eh, ¿ya? Entonces aquí vas a ir. chaca va a ser puente. ¿Listo? Ahora otro. ¿Qué dicen? ¿Significará igual puente? No. ¿Alguien sabe qué Chaca. significa? Chaca. Chaca. Tallo. Tallo. ¿Ya? Chaca. Tallo. ¿Ven la diferencia? Entonces, son palabras iguales, solamente que la variación está en la diéresis y el significado es totalmente diferente. Ni siquiera es un aproximado. ¿No ven? Eso es el primer uso. Entonces, puede haber palabras de esa forma, ¿no? Entonces, cuando cambia de significado estas palabras, ¿no? Utiliza la diéresis. Segunda aplicación. Cuando se contrae una palabra, ¿no? Por ejemplo, maya. ¿Saben qué es maya? Uno, ¿no? Paya, Dos. dos. Muy bien, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el uno es como decir, ¿no? Decimos uno, ¿no ve? Pero cuando contamos, por ejemplo, cuartel, no se dice uno, ¿no? Un, ¿no? Así se pasa, ¿no? El conteo. Entonces, ahí hay contracción. Entonces, por ejemplo, cuando decimos objetos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas casas tienes? ¿No? Tengo una casa, ¿no? Una, ¿no? Entonces, en Aymara se contrae, ¿sí? Entonces, en vez de decir, por ejemplo, Maya Uta, no es que está mal, está bien, ¿sí? Voy a decir Ma Uta, ¿ya? Contracción. Entonces, lo hemos quitado el ya, lo hemos mantenido el ma nada más, como en inglés, ¿no ve? Entonces, así es, ¿no ve? I am, ¿no ve? Entonces, lo contraemos, ¿no ve? Exacto. Así, ¿no ve? Así más o menos, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ya? Entonces, el maya, la contracción, ma, ¿ya? Ma, cuando utilizamos objetos, señalamos cosas. Lo mismo pasa con lo que es el número 2. Entonces, Pa. voy a decir, en vez de decir paya, voy a decir pa. ¿Qué pasó? Pa, ¿sí? Pa uta, pa jaque, pa cañasco, pa panca, pa caña, pa no sé, ¿no ve? Pa, contracción, ¿sí? A ver, vamos a contraer otra palabra más. Calla,
Kaya. Kaya es aquel o aquello, ¿ya? Kaya. Aquel, ¿sí? Entonces, kaya hake, ¿no? Aquella persona, kaya hake. Pero en vez de decir kaya hake, yo puedo decir ka hake. Ka, contracción. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces, no, obviamente no todas las palabras se contraen, solamente algunos, ¿ya? Entonces, siempre es importante el Aymara aprender desde el punto de vista cultural, o sea, no basta las reglas gramaticales, sino tienes que vivir, tienes que convivir, tienes que participar, ¿ya? Entonces, también tema cultural va a ser fundamental para poder aprender el idioma, ¿ya? Walik, walik. Seguimos entonces. Ya hemos visto el segundo uso de la diéresis, ¿sí? Segundo uso. Tercero, cuando se juntan dos palabras, ¿ya? A ver, cuando unimos dos palabras. Chica, ¿saben qué es chica? Medio, ¿ya? Medio. Uru, ¿saben qué es uru? Día. Ciudad. Ah, día. Día. Chica, medio, uru, día. ¿Sí? De forma separada. Pero yo puedo decir chicuru. ¿Qué estoy diciendo? Mediodía. 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 Perfecto. Chicuru, ¿no? Chicuru. Por ejemplo, otro. Taxi es luna, ¿ya? Luna. La luna que nos alumbra, ¿no? Presente. Ah, tú eres luna, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, tú eres Parsi, ¿ya? En Aymara, Parsi eres, ¿ya? Luna. Ahora, otra palabra. Uro, a ver, el mismo uro. Uro, día. Ahora, en Aymara, al día lunes, se dice Parsi uro. Yo puedo decir así. Parsi uro, ¿no? Es igual lunes. O puedo decir Parsuru. Lo he juntado las dos palabras. Parsuru, lunes. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Sí. Disculpe, en este caso de juntar palabras, la diéresis siempre va a ir con la vocal con la que está empezando la segunda palabra, ¿cierto? Sí, generalmente. Puede haber ¿Y alguna hay excepción. excepciones? Sí, 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 como cualquier otra cosa. ¿Ya? Ok, gracias. Waliki. ¿Se ha entendido el tercer uso de la diéresis? Sí, Sí. ¿Ya? Muy bien. Eso es el tercer uso de la diéresis. El cuarto. Cuarto. Voy a borrar, ¿ya? Ya han copiado, ¿no ven? Sí. Si no, van a tener la grabación, no se preocupen, ¿ya? El cuarto, en números ordinales, ¿ya? Números ordinales. Y esto es bien fácil, ¿sí? Cuando aprendamos números también vamos a repasar, ¿no? Hay una regla. Cuando el número termina en vocal A o en la vocal I, ¿no? El número ordinal termina en iri, así con diéresis. Y si el número termina con U, entonces con uri, ¿ya? Por ejemplo, ya conocemos el maya, paya, ¿no ven? Entonces, maya es number one, ¿verdad? ¿Sí? Maya. Termina en vocal A. Entonces, borramos la A, ponemos iri. ¿Qué sería esto? primero. Primero, excelente. Muy bien, very good. Ahora, aquí. Paya. ¿En qué vocal termina? Ah, Ah, Ahora, ¿cómo reemplazamos por iri o por uri? por iri. Iri.
Payiri, ¿no? ¿Qué va a significar? Segundo. 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 A ver. Kimsa es el 3. ¿En qué vocal termina? A. A. Cambiamos por. I. Iri. Esto es Insiri. Tercero. así. Números ordinales. ¿Ya? Ahora pongamos con la U. A ver. A ver. Kimsa. Calco. ¿Saben qué número es esto? Mayo, pescado. 8. Eso. Número 8. ¿Sí? 8. Ahora aquí está con la U, entonces cambiamos por Uri, ¿no? Uri. Entonces, perdón. Uri. ¿Qué significa? Octavo. Octavo. Muy bien. Así. Así. Números ordinales, ¿ya? Cuando se llama algún lugar, utilizamos la diéresis. Iri, Uri, ¿no? Entonces, en este caso, en el I y en la U. ¿Quedó claro? Eso es el Sí. cuarto uso de la diéresis. Es- ¿Ya? Cuarto. Quinto. Para verbos en tiempo futuro, cuando conjugamos verbos en tiempo futuro. ¿Ya? Esto voy a poner aquí. Verbos en tiempo futuro. Por ejemplo, un verbo, saraña. ¿Saben qué es esto? Ir. Ir, verbo ir, perfecto. Ir, ¿no? En este caso, verbo ir, saraña. Entonces yo digo, harur, ¿no? Mañana voy a ir, ¿no? Entonces, ahora iré nomás, ¿no? Ra. Tiempo futuro. ¿Sí? Sará. Eso ya Sara. es Ah, claro. iré. ¿Ya? Ujú. Sará, iré. Yo puedo decir jutá, jutaña. Jutaña es venir, ¿no? Venir. ¿Sí? Entonces, mañana voy a venir, ¿no? Entonces, ¿ve? Vendré. Ah, mañana voy a venir. En este caso, vendré. Vendré. ¿Sí? Jutá, ¿no? Jutata, vendrás, ¿no? Ya más adelante vamos a conjugar, ¿no? Según tercera persona. Pero por ahora, esto es suficiente. ¿Ya? Walekit. ¿Está claro? ¿Se entiende? Yes. Ok. Muy bien. Esos son los 5 usos de lo que sería el uso de la diéresis. ¿Ya? Diéresis. Muy bien. Ya sabemos la diéresis. El apóstrofe no es necesario, ¿no? Solamente cambia de sonido, lo vuelve explosiva, ¿no ve? ¿No ve? Entonces lo vuelve explosiva, ¿no? Y además ya están casados con esas consonantes. No es necesario. Ahora, ¿dónde coloco? ¿Cómo coloco? Nada, ¿ya? No hay eso. ¿Listo? Muy bien. Con eso terminamos la primera parte que sería el cuadro fonético. ¿Alguna pregunta? Una consultita, profe. Y en tiempo pasado, Ya. Podemos conjugar. Sarayata, ¿no? Entonces, no entra Diéresis. la diéresis, ¿ya? Más adelante vamos a conjugar verbos, ¿ya? No, ahorita estamos empezando todavía, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Mm, No, nada. Bien, entonces, eso sería, y este cuadro, esta fotito tienen igual, siempre para las pronunciaciones, ¿ya? Entonces, siempre el lugar correcto, ¿no? La articulación. La Q siempre pronuncien de aquí, solamente así les va a salir el sonido correcto. Si no, no les va a salir, ¿ya? Bien, ahora, saludos, ¿ya? Saludos. Ahora, en Aymara tenemos saludos formales y también tenemos saludos informales. Ahora, algo cultural, siempre en el Aymara, todos, ¿no? Si son de tu edad, es tu hermano o hermana. Si es un poco mayor, es tu tío o tu tía. Si son mayores de la tercera edad, son tus abuelos, ¿ya?
Aunque no sean, ¿no? Igualito nos dice tío, tía, achila, ahuich, igualito nomás. ¿Ya? Entonces, siempre se va a utilizar eso, ¿no? Entonces, si es de tu edad, hermano, hermana, ¿no? Eso es cultural, pero en otras culturas no va a pasar eso, o sea, no es así, ¿no? Entonces, yo voy a decir tío cuando es verdaderamente mi tío, ¿no ve? Si no, voy a decir señor, ¿no ve? Entonces, en Aymara no es tanto así, sino es tío, tía, ¿ya? Entonces, en saludo vamos a practicar de esa forma, ¿no? Entonces, primero vocabulario, ¿ya? Y van a ver que se conjuga nada más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ponemos, en mayúsculas voy a poner para que vean bien, ASCII. ASCII es bien, ¿ya? ASCII es bien, bien, o bueno, ¿sí? ASCII. Luego tenemos el URO. ¿Qué hemos dicho que es URO? Día. Día. Día, ¿sí? Día. Luego tenemos Haipu. Claro. Haipu. Esto es tarde, ¿ya? Haipu, explosiva. Haipu. A ver, practiquen, practiquen. Haipu. Eso, muy bien. Haipu. 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 Muy bien, muy bien. Luego tenemos lo que es Aruma. Aruma. Esa es noche, ¿no? Noche. Aruma. Simple, ¿no? Arum. Listo. Haipu. Aruma. ¿Sí? La complicación simplemente está aquí, ¿no? Pero solamente es esto, ¿no? Haipu. 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 ¿No? Explosiva. ¿Sí? Haipu. ¿Sí? Entonces, van a vocalizar. Ahora, como en cualquier otro idioma, tenemos el buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Sí? Uru, haipu, arum. Entonces, el saludo es así. Aski, uru, kipan. ¿Ya? Entonces, esto es la terminación. Urukipan. ¿Ya? Urukipan. Entonces, la terminación lo van a mantener, ¿ya? Esta terminación. Ya. ¿Ya? Nada más. Ahora, buenas tardes. ¿Cómo sería? Aski haipu. Kipan. Kipan. ¿Ya? Buenas noches. Aski aruma kipan. Ruma, Aruma kipan. kipan. Listo, ya sabemos. Salud. ¿Fácil o difícil? Fácil, Difícil. pero la Aski, pronunciación es kipan. difícil. A ver, ¿qué parte es la complicado la pronunciación? No, o sea, me refiero a que es complicado para mí porque hay que juntar la prefijo, el sufijo. eh, no sé cómo explicarle, pero se me hace complicado. Ya, entonces practicaremos esto. A ver, todos. Aski. A ver, Aski, todos. Aski, uru, uru, kipan, haipu, Haipu, aruma. aruma. ¿Sí? Practiquen esto. Ahora esto al final, kipan, 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 kipan. Eso. ¿Sí? Kipan. ¿Ya? Aski urukipan, aski haipukipan, aski arumakipan. Listo. 3 tiempos de saludo. Ahora, la contestación, ¿no? Si me dicen, aquí me olvido, ¿no? Entonces aquí siempre va a ir, ¿no? Aski urukipan, hilata, cuyaca, tata, mama, achila, huichu, ¿no? Aquí, sujeto, ¿ya? Por eso hace un momento les decía, ¿no ve? Entonces, en Aymara es tema cultural eso, ¿sí? Ya. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, aski urukipan hilata, aski urukipan cuyaca, aski urukipan tata, aski urukipan mama, ¿no? Entonces siempre va a ir aquí sujeto, ¿ya? En este caso nosotros vamos a utilizar esto, ¿ya? Entonces yo les voy a decir, yati qiri, ¿ya? Esto es student, ¿ya? Yati qiri. Y yati chiri es teacher. Profesor. Listo.
Entonces, Una pregunta, Yatichiri. sí. ¿Por qué el kipan al Ya. final de la palabra? A ver, es como si me estuvieras preguntando por qué... a ver, ¿cómo sería? A ver. Es la construcción de la palabra como tal, ¿sí? Entonces, aski uro es no significa buen día, no es saludo, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ujú. Es, Pues es es la... como el sufijo que determina un tiempo de saludo, ¿así? Así Es más o como el menos. ing en inglés, algo así. En Aymara hay, ¿no? ¿no? Ah, es diferente. Ok, Es entonces, diferente, ¿sí? Hay eso en ya, Aymara, ¿ya? Es otro ya, sufijo para eso, ok. ¿ya? Entonces, Entonces, es la construcción de la palabra como tal, ¿ya? Entonces, sin eso ya. no sería saludo, ¿ya? Como una estética, más o menos, algo que le va formando a la frase. Más o menos así, ¿ya? A ver. Y a Tichiri, disculpe, ¿el ki pan solo se utiliza en los casos de saludo o más adelante vamos a ver otros usos? Vamos a ver, hay más de 200 sufijos, ¿ya? Hay No, 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 montones de me sufijos. refiero solo al ki pan. El ki pan En este solo caso se utiliza. sí. En este Ah, caso sí. ¿Ya? Pero puede tener de forma separada, puede tener otras aplicaciones. ¿Ya? oh, ya, ya, ok, gracias. Muy bien. Ahora, aquí, por ejemplo, yatequiri, cuando me refiero de forma singular, ¿no ven? De forma plural, ¿qué voy a utilizar? Mm, Naka. Naka, Yatequeri naka. ¿no? Entonces, naka es pluralizador, es la S en castellano, ¿no? Entonces, estudiantes, ¿no ven? En Aymara, sí, yatequiri naka, ¿ya? Entonces, eso no se van a olvidar también, ¿ya? Entonces, aquí voy a decir, askurukipan, ¿no? Puedo decir yatequiri, ¿no? De forma singular, ¿no? Yatequiri, ¿no? O puedo decir yatequiri naka, ¿no? O en vez de decir yatequiri, yo puedo decir nombre, ¿no? Entonces, askurukipan Luisa, ¿no ven? ¿Me dejo entender? Entonces, siempre sí. el sujeto, ¿ya? Aquí. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Ahora la contestación, ¿ya? Aquí voy a poner contestación. Es lo mismo, solamente que está adornado un poco, ¿ya? Entonces, me dice, Aski urukipan Luisa, ¿no? Digamos que yo soy Luis, ¿no? Yo digo, Aski urukipa nai. Nai. Kipanay. Aski urukipanai hilata. Aski urukipanai, ¿no? Entonces, simplemente lo Diferentes. estamos adornando, ¿ya? Kipan, ¿no? Ahí está. Este adornito más lo ponemos. Lo mismo aquí. Aski haipokipanai, aski arumakipanai. La contestación. ¿Me dejo entender? Contestación. Sí. ¿Ya? Entonces yo saludo normal, pero la contestación con ay. Simplemente como adorno. ¿Ya? Mm, ¿Vale, Kit? ¿Se entiende? sí. Muy bien. A ver, Sí. vamos a practicar. Vamos a practicar. Yo les voy a saludar, ¿ya? A ver, aski urukipan. Todos encienden sus micrófonos por si acaso. Aski urukipan anas anal sabel. Aski urukipanaya tichiri. Waliki. Aski haipokipan kuyaka Luisa. Aski haipu kipanay hilata. Waliki. Aski arumakipan hilata Miguel. Aski aruma kipan aski aruma kipan yatiki Ya, el adornito, el adornito. aski Aski urukipan kuyaka Nancy. Aski urukipanay hilata. Muy bien. Aski haipokipan kuyaka Angélica. Aski haipukipanay yatichiri. Waliki. Aski arumakipan kuyaka Anika. Aski arumakipanay yatichiri. Waliki. Aski haipokipan Selma. Aski haipukipanay yatichiri. Waliki. A ver. Aski arumakipan kuyaka Patricia. Aski arumakipanay yatichiri.
Aski Haipukipan, Hilata Luis Alberto. Aski Urukipanay Hilata. Waliki. Aski Haipukipan, Culiaca Virginia. Aski Haipukipanay Yatichiri. Waliki. Aski Arumakipan, Culiaca Wendy. Aski Arumakipanay Yatichiri. Waliki. Aski Haipukipan, Hilata Gerson. Aski Haipukipanay Hilata. Waliki, a ver, ¿a quién no le he preguntado? Creo que a todos los que han encendido sus micrófonos, ¿no? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Luisa, ¿te he preguntado? Sí, ¿no ve? Sí. Muy bien. Preguntó. Ya. Muy bien. Entonces, Karen, a ver, Culiaca Karen, Aski Haipukipan. Aski Haipukipanay Yatichiri. Muy bien. Eso es el saludo. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no se van a olvidar. Esos son los 3 tiempos de salud. Todos los días ahora nos saludamos. Todos los viernes nos saludamos. Todos los días escriben en el grupo de WhatsApp saludando de esa forma. ¿Ya? Entonces, Aski Urukipan, Hilatanaka, Yatekiri Masinaka, Yatechiri, ¿no? Aski Haipukipan, Aski Arumakipan. ¿Ya? Entonces, nos familiarizamos con estos 3. Ahora, en Aymara es... ¿cómo les digo? Es muy exagerado el manejo de los tiempos, ¿ya? En el sentido de que no hay reloj, ¿no ve? O no había reloj, ahora todo el mundo ya tiene, ¿no? O al menos la mayoría, y si no tienen, tienen en su celular, ¿no ve? Entonces, antes, cuando no había reloj, utilizaban lo que es las expresiones de tiempo para determinar, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Intijalso, ¿no? O empezamos, ¿no? Hantati, Wilta, Intijalso, Intitokta, Akulli, Chikuru, Chikorpasa, Haipu Akulli, Wakajara, Uyuantapi, Intijalanta, Sustapi, Chamaktapi, Suti Aruma, Chikaruma, ¿no? Esos son expresiones de tiempo, ¿ya? Entonces, en algunos casos pueden decir, por ejemplo, en vez de decir buen día, les dice, a ver, aquí voy a escribir. Alwa. ¿Saben qué es alwa? Mañana. Temprano. Temprano o mañana, ¿ya? Temprano o mañana. Entonces, en vez de decir aski urukipan, les pueden decir aski alwa kipan. Algo aquí. Aski alwa kipan. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Igual, buen día. ¿Sí? No me está diciendo buen temprano, sino me está diciendo buen día igual, porque estás refiriendo a las horas, a las primeras horas de la mañana. ¿Sí? Aski algo aquí. O pueden utilizar otro. Aquí voy a poner, ya no, aquí voy a poner. Wilta. Esto es cuando no sale el sol todavía, alba se dice. Amanecer. 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 Ya, amanecer, ya. Wilta. ¿No? Me pueden decir, aski wilta kipan. ¿Ve? Hay otro, pantati. Eso también es madrugada, pero a las 5 de la mañana, digamos, 4 de la mañana. Este wilta a las 6 de la mañana, digamos, ¿no? Ya, pantati. Esto es igual, madrugada voy a poner, ¿ya? Pero no es 5 de la mañana más o menos, ¿ya? Ahí le falta N, Yatichiri, o así se escribe. Sí. Muy bien. Cantate. Okay. Así es. Cantate. Madrugada. Me pueden decir, aski cantate kipan. ¿No ve? Ahora, estos son saludos informales. A eso lo digo saludos informales, ¿ya? En el sentido de que pueden utilizar otras expresiones de tiempo, pero al final sigue significando lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Si son informales, en este caso, Yatichiri, serían, como nos ha dicho al inicio, ¿no? Para personas de nuestra misma edad. ¿Es así o estoy equivocada? No,
No, no precisamente. Yo podría decir, aski aloquipan hilata, cuyaca, tata, mama, huicho, achila, ¿no? No, no precisamente eso, ¿sí? Oh, ya, ok. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora me dicen, aski jantatequipan hilata, ¿no? Ahora, ¿qué me ha dicho, no? Entonces, ustedes dicen, aski uruquipan, listo, no pasa nada, ¿ya? Entonces, lo importante es que se aprendan estos 3 tiempos, ¿ya? Ahora esto con conocimiento general ya saben, ¿no? Entonces, siempre en la mañana puede haber alguna otra variante. Entonces, con ASCII Uruquipan lo salvamos el walkover, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Entonces, los 3 tiempos no se van a olvidar, ¿ya? Está Estos 3 bien. vamos a manejar, pero ya conocen que también puede haber otras variantes en función a la expresión del tiempo, ¿ya? Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Ya Sí, te quiero una consulta. Sí, ¿Cómo se adelante. dice Señas. buenos días, tío, tía? Perdón, perdón. ¿Cómo se dice buenos Sí. días, tío o tía? Ah, ya, tío, tía. Vamos a ver en familia, pero es importante, ¿no? Por ejemplo, hoy en día todo está fonetizado, o sea, hay palabras, pero nadie ya conoce, ¿no? Tío, tía, a ver. Tío se dice tiula. ¿Saben qué es tiula? no. Zorro. Solo después. Los tíos son Tibula unos solo. zorros, ¿no? Unos zorros. Entonces, Tibula cama. tiula es el tío, ¿ya? Es el tío, ¿ya? Está claro, ¿no ve? ¿Ya? Entonces yo podría decir, asquiruki panteula, ¿no? Ahora hay algunos sufijos para diminutivos, apreciativos, ¿no? Entonces, tiulita, ¿no? ¿No? Entonces, tito más o menos, ¿sí? Tiulita, ¿no? Ese ta es diminutivo, ¿ya? Entonces, así podría utilizar, ¿no? Pero, como les decía, hoy en día está muy castellanizado. Entonces, simplemente dicen tío, ¿sí? Tío. Es que pan tío, ¿no? Pero anterior, no sé si, creo que me olvidé de recordarlos ahora. No hay diptongo, ¿no ve? Hemos dicho, ¿no ve? Sí, no hay diptongo. Entonces, en Aymara decimos, o en castellano decimos tío, ¿no ve? Sí, Así. Entonces, en Aymara, si lo fonetizamos, esto estaría mal, ¿no ve? Entonces, en Aymara sería más o menos tío. Ay, perdón. Tío. Ay, sí. Tío. ¿Sí? Tío. Asquiruquipan tío. ¿No ve? sí, tío. ¿Ya? Así van a fonetizar, ¿ya? Ahora, ¿cómo se dice tía? Aquí voy a poner. Ipala o ipa nada más. Ipa o ipala es tía, ¿ya? Entonces puedes decir, aski urukipan ipala, aski urukipan, aski hipukipan ipala, aski urukipan, o aski arumakipan ipala, ¿no? O ipa, ¿no? Pero de la misma forma, hoy en día no se utiliza. Entonces, tía, va a ser tía, Tía. ¿ya? Tía. Fonetizado a la aymara, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, cuando saludamos a alguien que recién estamos conociendo, ¿está bien decirle Gilata o tía, tío? ¿O cómo Exacto. En sería aymara todos, aunque sea desconocido, lo que sea, si es de nuestra edad, es hermano, hermana. Si es mayor que nosotros, es tío, tía. ¿Sí? Si es mucho mayor, entonces abuelo, abuelo. Aunque sea desconocido, así es. ¿Ya? Y para menores igual está bien Gilata, Gilata Cuyata, ¿no? también. Sí, gilata. Ahora, si son menores, menores, Jiscalala, ¿no? Luluco, ¿no? Entonces, también hay denominaciones para eso. ¿Ya? Gracias, Yatichiri. ¿Ya? Ahora en el campo, por ejemplo, cuando son menores, así, digamos, menores a 10 años, no te dicen, pues, asquiruquipan tata, así, no te dicen, no te saludan así, sino te dicen, tío, tía, te dicen, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado? ¿Sí? Yo al menos saludaba así a 100 metros, ¿no? Tío, tía,
sea, ni siquiera son tus tíos, nada, pero tienes que saludar de esa forma, es cultural. ¿Ya? Yatitiri, una última consultita en este tema. Tal vez estoy redundando un poco, pero ¿no hay un equivalente a señor o señora o Ay, caballero? ay. Entonces, quieres decir señor, entonces, tata. Esto también es papá, esto también es señor, esto también es padre, tata. Ah, ¿Ya? Y también hay mama, que sería, esto es también mamá, señora. ¿Ya? Entonces, asquirukipan tata, ¿no? Asquirukipan hay mama, ¿no? Mama, tata, mama. Señor, señora. ¿Ya? oh, ya. Eso utiliza. Gracias. Vale, ¿qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió? Saludos. Sí. Muy bien. A ver, voy a saludar. Asquirukipan Gilata Luis Alberto. Aski Urukipanay Yatichiri. Valeki. Aski Arumakipan Gilata Jorge Luis Mamani Limachi. Creo que está sin micrófono, ¿no? A ver, Aski Arumakipan Gilata Gerson. Aski Arumakipanay Hilata. Leki, Aski Haipokipan Kuyaka Valeria Larico. Tal vez está caminando de viaje, no quiere encender su... A ver. Aski Urquipan Kuyaka Selma. Selma Oporto. Aski Urquipan. Aski Urukipanay Yatichiri. Waliki, muy bien. Fácil. Ahora, no me van a preguntar cómo se dice hola. Le preguntamos cómo se dice hola. Muy bien, esa es la pregunta que nunca falta, ¿no? Ahora, Yatichiri, ¿cómo se dice hola, no? Ahora, hola como tal, así, traducción exacta, literal, no hay, ¿ya? No hay. Entonces, lo que sí se utiliza para decir como un hola, o sea, no es hola, pero se utiliza como si fuera hola, es el kamisaki. Ahora, este kamisaki en sí, el significado es ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás? Ahora, ¿cómo sabemos si me está diciendo hola o me está diciendo cómo estás? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Me saluda, ¿no? Aski urukipan, urukipan. No. Hilata, ¿no? Hilata, ¿no? Entonces yo le contesto aquí, ¿no? Aski urukipanay, ¿no ve? Entonces me dice, kamisaki, ¿no? Ah, entonces me está diciendo, ¿cómo estás? ¿No? Yo le digo, waliki, ¿no? ¿No ve? Aquí después de saludar me dice kamisaki, entonces me está diciendo, ¿cómo estás? ¿No? Ahora, otro caso, ¿no? Directamente me dice, kamisaki hilata. Directamente, sin previamente saludar. Ah, ahí ya me está diciendo cómo estás, como hola, ¿sí? Hola, hermano, así más o menos, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, el kamisaki es como un hola, ¿ya? Pero no estoy diciendo que significa hola, sino es una aproximación de lo que sería un hola en Aymara. ¿Ya? ¿Se entienden? Yatichiri, una consulta. Yatichiri. Sí, Hola. le escucho. Y el kamisaraki. Ah, ya, es su variante nada más. ¿Ya? Kamisaki o kamisaraki. Kamisaraki hila, ¿no? ¿Ya? O otra variante ahí también, como el de cómo estás. Kun jamás tasa, ¿no? Entonces hay varias formas de preguntar el cómo estás, ¿no? ¿Ya? En este caso, el kamisaki, ¿ya? Como un hola informal. ¿Ya? ¿Walikit? ¿Todo claro? Muy bien. Kamisaraki. ¿Ya? Exacto. Waliki o walikistua o
¿no? Ahora, generalmente, ¿no? Como te dice Kamisaki, ¿no? ¿Cómo estás? La respuesta siempre es waliki, ¿no? ¿Y waliki qué significa? Bien. Bien. Bien, ¿ya? Bien significa. Ahora, puedo estar yo mal, ¿no? Yo puedo estar mal, ¿no? Ahora, para negar en Aymara, simplemente utilizamos el hani, ¿ya? El hani es no, ¿ya? No, ¿ya? Y utilizamos en Aymara también un sufijo wa. Esto es sufijo afirmativo y también sirve como verbo auxiliar, ¿ya? Entonces, sufijo. Entonces, digo, ¿no? No estoy bien, estoy mal, ¿no? Entonces, si me dice Kamisaki, ¿no? Entonces, yo me decir waliki, ¿no? Si estoy mal, ¿no? Entonces, haniu, ahí está ese wa, con edición vocal acá. Walikti. Haniu, walikti. Cuando es oración negativa, siempre va a terminar en ti, ¿ya? Siempre. ¿Y qué cosa lo vuelve negativa? El hani. ¿Ya? Hani walikti, esto estoy diciendo, no estoy bien. Eso es para primera persona. Sí. Ahora, para segunda persona, aquí nada más, no tengo que escribir. Aquí mismo voy a poner. Para tercera persona, Hani wali kiti. No está bien. Tercera persona. Fácil, ¿no? Poco. Hani wali kiti. No está bien. ¿Ya? Eso equivale también, Yatichiri, a más o menos. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿No? A ¿O ver, hay otro equivalente? no, no hay el más o menos. ¿Estás bien o estás mal? Eso es. Absolutos, ¿Ya? ya. Exacto, absoluto. Pero hoy en día, como hay una mezcla cultural, entonces más o menos dicen, no, más o menos, pero no hay en Aymara la palabra, ¿sí? Entonces, ¿es Ya. blanco o es negro? ¿Es derecha o es izquierda? ¿Es arriba o es abajo? Temas culturales, ¿ya? Ok, gracias. Muy bien, ya. Eso con temas de salud. En un momento vamos a practicar, y de hecho todos los días vamos a practicar salud, ¿ya? Ahora, despedidas. Despedidas. ¿Ya? ¿Están listos? Muy bien. Para despedirse es bien fácil. Hay un sufijo, ¿ya? Este sufijo se llama kama, ¿ya? No de cama, de dormir, con cama. Esto significa, como es sufijo, así solito no significa nada, ¿no ve? Solamente conjugado. Entonces significa hasta, ¿ya? Hasta, ¿ya? Eso significa. Ahora les voy a poner ejemplos, a ver. Haipo, ¿qué significa haipo? Tarde. Tarde. Si digo haipo cama, Hasta la tarde. fácil, ¿no? Aruma, ¿qué significa? Mañana. O digo, Día. día. No. Noche. Noche. Ahora aquí, elición vocálica, ¿ya? Elición vocálica. Arukama. No. Hasta la noche. Ahora, mañana se dice, hay dos formas de decir. Arumanti o haruru. Haruru. Arumanti o haruru. Entonces yo puedo decir arumant, edición vocálica, kama, o puedo decir harur, edición kam. Harur kam yateqirinaka. Arumant kam, kama. ¿No? A ver, yo me voy a despedir, ¿no? Hay una palabra, mira. Mara. ¿Saben qué es Mara? No es nuestro grupo, ¿no? Año. No es los estes dicen, ¿no? Los raperos, ¿no? ¿Cuál es tu Mara? Dicen, ¿no? No es eso, ¿ya? Año, Mara, año, ¿no? Entonces yo digo, hasta el año, ¿no? Entonces, Mara, cama, ¿no? El año. Listo, despedida. Ahora hay una despedida típico, así como decir un chao, ¿no? Y viene de este verbo. Jiquisiña. Jiquisiña es encontrarse, encuentro. Encontrar sería, ¿no? Si es verbo. ¿No? Jiquisiña.
Ahora, hikisin, kama. Esto es un hasta luego, chao, hasta pronto, hasta nuestro próximo encuentro. Eso es, ¿ya? Esa es la despedida típica. Hikisin, kama. Y sin cama. Nos veremos, nos veremos. Hay librito para comprar. Nos vemos. Nos vemos, Hikis, o hasta mañana. Luego. Hikis, nos veremos. ¿Vale? Yakur gam, ¿no? A ver, es otro día, ¿no? ¿Quién ha dicho? A ver, eso puede haber variado. Yakur. Ah, ya. Yakur. Entonces, ¿qué ha dicho? Yakur kama. Hasta otro día. Yakur es otro día. Ahora yakur kama hasta otro día. Listo. Yakur kama. Hikisin kama. Hikisin kama, hikisin es hasta luego, hasta chao, hasta pronto. Eso es el hikisin. Yakur kama hasta otro día. ¿Sí? En estos dos casos no tienen, o sea, no estoy diciendo hasta mañana. Cuando digo hasta mañana, entonces estoy seguro que mañana nos vamos a encontrar, ¿no? Harur kama, ¿no? Hasta mañana. Pero me despido y no sé cuándo me volveré a ver. Entonces, hikisin kama o yakur kama. Listo. ¿No? Entonces, hasta nuestro próximo encuentro. Listo. Eso es. ¿Alguna pregunta? No. Yatichiri, para responder no cambia la palabra, ¿no? Ah, también puede ser. Harur kamaya. ¿Ya? Aquí mismo voy a poner, ¿no? Hikisin kama me dice, ¿no? Hikisin kama. Aquí también sujeto, ¿ya? ¿No? Aquí sujeto, ¿ya? Siempre eso es cultural, ¿ya? Aquí, van a aumentar siempre, ¿ya? ¿Ya? Entonces la contestación, ¿no? Entonces me dice hiki sin kam hilata, ¿no? Entonces, hiki sin kam. El adornito. Hiki sin kam hay cuyaca, hilata, tata, mama, escalala, guaynocho, ajoya, lo que sea. ¿Ya? Aquí el adornito. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. ¿Por qué están de pena ahora? Pena no hay Mara. ¿Qué es, mami? Yaqui es pena, yaqui. Yaqui. Muy bien, a ver. Pues hasta ahora sabemos saludos y despedidas. Y nos podemos, a ver, vamos a armar una conversación, ¿ya? Vamos a borrar todo. Una conversación. Persona A dice, Aski uru kipan. Aquí dejamos puntos suspensivos. La persona B dice, Aski urukipanay, ¿no? Listo. Kamisaki, dicen. La persona A le dice, Kamisaki, hilata, kuyaka, tata, mama, ¿no? ¿Sí? La persona B dice, waliki. Waliki, ¿no? Waliki, tata, mama, ¿no? ¿Sí? Y aquí dice, humasti. Y esto es pregunta. Y la respuesta lo da la persona A, ¿no? Dice, waliki. ¿Vale? Ahora, huma, eso no hemos enseñado. Este es huma, pronombre personal, tú, ¿ya? Huma. Ahora, esto huma está con este sufijo, este isti. Isti. Esto, si traducimos, es esto.
en pregunta, y, entonces aquí está diciendo, ¿y tú? ¿Y tú? Ahora esto es en primera persona, ¿no? Después aprenderemos otros, ¿no? Humasti, ¿y tú? ¿No ven? Entonces, waliki, o podría decir walikiraki, el zaki, ¿no? Entonces, eso es para, eh, como decimos, es un sufijo que sirve para reforzar, ¿no? Waliki o walikiraki, ¿no? Humaraki, ¿no? Se dice, a ver, me olvidé el nombre de este sufijo. Luego aprenderemos, ¿ya? Listo. Esto es nuestra conversación inicial. Fácil, ¿no? ¿O difícil? Ah, no, falta aquí la despedida, ¿no? Walikiraki, dice, ¿no? Y digamos que empieza igual la A, ¿no? Entonces, hiki sin cam, ¿no? Y el otro también dice, hiki sin kamai, ¿no? Listo. ¿Fácil o difícil? Difícil, hay que practicar. Ya. A ver, ahora van a practicar 5 minutos, ¿ya? Vamos a armar grupos. ¿Cuántos somos? Ya, ahorita en un momento les va a salir un mensaje y se unen a ese grupo, ¿ya? Entonces, en un momento, en 5 minutos, yo voy a mandar otro mensaje y van a volver ¿cómo se dice? Al grupo oficial, ¿ya? Entonces, creamos 9 grupos. Al azar estoy creando, ¿ya? Entonces, entren a sus grupos, ¿sí? Ya, entren a sus grupos, todos, entren. No están entrando, no están entrando. Entren. Entonces, practican lo que hemos aprendido. Muy bien, grupo 3 ya está, grupo 1 ya está. Perfecto, grupo 1 son 3. Muy bien, grupo 2 ya está. A ver. Wendy te asigna otro grupo. ¿Quién no tiene grupo? No están entrando, creo. Lice, creo que yo. ¿Me lo puede verificar, por favor? Nancy. Nancy, estás en grupo 9, pero... A ver, Creo ya que no no he sé. hecho el enlace. No tengo forma de agregarte. Ya, listo. A ver, te voy a agregar al grupo 5. Ahora, desde aquí sí puedo, a ver. Entra, pero al grupo 5, ¿ya? Ana Alzabel entra al 5.
Nancy, ¿estás por ahí? Hola. A ver, mi señal se ha bajado, se ha cortado. Estoy escuchando. A ver, Miguel nos salió del grupo 4. Me dice de nuevo 30 segundos. Ya, Miguel se quedó ahí en grupo 4. Ahorita seguro se incorpora, ¿sí? Ya, mientras creo que ya la mayoría ya está aquí. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Muy bien. Grupo 1, Dorcas y Patricia. A ver, allá Tapham. Empiecen, grupo 1. Aski Urukipan, Patricia. Aski Urukipanay, Dorcas. Kamisaki. Waliki, Dorcas. Humasti. Waliki. Hikisinkam, Dorcas. Hikin Sinkamay, Patricia. Muy bien, excelente. Grupo 2, Angélica y Gerson. Askirukipan. Kullak Angélica. Aski Urquipanay, Gilata Gerson. Kamisaki. Waliki, Humasti, Waliki. Ikisinkamay. Kullak Angélica. Hikisinkamay, Gilata Gerson. Aliki, muy bien, excelente. Pues ahí está, a ver. Grupo 3, Kimsir Jotor, Luis Alberto, Tania Rengel. Aski Urukipan, Gilata Luis. Aski Urukipanay, Tania. Kamisaki. Waliki, Humasti. Waliki. ¿Vamos al suelo? Sí. Hikisinkam. Hikisinkamay, Gilata Luis Alberto. Aliki, muy bien. Grupo 4, Selma, ¿con quién estabas? ¿O no, nadie entró? Con Miguel. Miguel, a ver. Está por ahí. Miguel, acá estate. Miguel. Ya, Chacata, cuatro, ya, Suicañán. Esperamos. Ana Sabel, 5, ¿con quién estabas? Con Nancy estábamos, pero se nos ha cortado el audio, Lice, pero hemos hecho apenas el saludo. A ver, hagan ahora. Nancy, empiezas ¿estás? tú. Aski Uruquipan, Ana Isabel. Aski Urukipanay, Nancy. Kamisaki. Waliki. Me tienes que preguntar. Humasti. Humasti. Waliki. Humasti. Waliki. Hikisinkama, Ana Isabel. Acá. Hikisinkama y Nancy, me tienes que decir. Hola. A ver, hay una interferencia. Sí, no debe. Pero lo han hecho bien, ¿sí? Lo han hecho bien. A ver, grupo 6, Luisa y Wendy. Encienden sus micrófonos, ¿ya? Aski Urukipan, Kullaka Wendy. Aski Urukipanay, Kullaka Luisa. Kamisaki, Kullaka Wendy. Waliki, Humasti. Nayah Waliki. Hikisinkam, Kullaka Wendy. Hikisinkamay, Kullaka Luisa. Waliki, muy bien, muy bien. Grupo 7, Virginia, ¿con quién estabas? Virginia.
Creo que conmigo, no me acuerdo. A Creo, ver, no lo Karen. sé. Yo creo que- A ver, Virginia, Sí, aquí ¿estás? estoy. Ya, ¿con Karen Creo estabas? que sí. Sí, ¿no ve? Ya. Bueno, ya, hagan Karen y Virginia. Aski Urikipan, ay, Karen. Ya, Aski Urikipanaya Kunyaka Karen. Aski Urukipanay, Uyaca, Virginia. Con Jamas Taza. Waliki. Humastiti. Humasti. Walikistua. Hikisin Kama Kunyaka Karen. Kisinkama, Cuyaca, Virginia. Muy bien, Waliki. Grupo 8, Anika y Valeria. Aski Haipukipan Kuyaka Valeria. Aski Urukipanay, Kuyaka Anika. Kamisaki. Waliki Humasti. Walikiwa. Hikisinkam Kuyaka Valeria. Kisinkamay, Kuyaka Anika. Waliki, muy bien. Ahora sí, Selma, ya está Miguel. Miguel, ya estás, ¿no? Miguel. Chacata Miguel. Ya, Nayampe, a ver, Selma, Callantam. Ya. Aski, Conmigo. ya listo. Aski Urukipan, Yatichiri. Aski Urukipanay, Cuyaca Selma. Kamisagaki, Waliki, Cuyaca Selma. Humasti. Waliki. Hikisinkam, Yatichiri. Hikisinkamay, Cuyaca Selma. Muy bien. ¿Alguien no ha hecho? ¿Alguien no ha participado? Ya, creo que todos, ¿no? Entonces, eso es tema de saludos, despedidas. ¿Quedó claro? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? No, está bien. Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, ahora ya sabemos saludos, despedidas. Ahora aprendemos pronombres personales, ¿ya? Pronombres personales. En Aymara, sutilantinaka, ¿ya? La traducción sería en vez de nombre, así más o menos, ¿ya? Pero lo tomamos en cuenta como si fuera pronombre personal. Pronombre personal en castellano, yo, tú, él, nosotros, nosotros, ustedes, ellos, ¿no? Pronombres personales. En Aymara, Naya, Juma, Jupa, Jiwasa, Nanaka, Jumanaka y Jupanaka. ¿Sí? Ahora, como pueden ver, por ejemplo, Naka, Naka, Naka. ¿Qué es eso? ¿Ese? Plural, ¿sí? Entonces, Naya, Na, Naka, ¿no? Nosotros, cuarta persona. Juma, Jumanaka, tú, ustedes. Jupa, tercera persona, él o ella. Jupanaka, ellos. ¿Listo? Pues esto es fácil de aprender. Lo que tenemos que aprendernos es estos 4, principalmente, ¿sí? Ahora, aquí hay dos nosotros, ¿no? Jiwasa y Nanaka, nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Uno es incluyente y otro es excluyente. Imaginemos, ¿no? Esto es una cancha de vóley, ¿ya? Ahí está. La red. Luego, aquí hay 6 jugadores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. De la misma forma aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Listo. Total, 12 jugadores, ¿correcto? Miguel, su señal parece que está mal, ¿no? Entra, sale. Tal vez está de viaje, ¿no? Por el Día del Trabajador. Bien, entonces, cuando digo Hiwasa, digamos que yo soy él, ¿ya? El armador ahí. Hiwasa, digo todos, Hiwasa, todos. Nosotros. Estoy incluyendo a todos. ¿Sí? Hiwasa. Ahora sigo siendo lo mismo. Digo, Nanaka. Ah, me estoy refiriendo a mi equipo. Estoy excluyendo al otro equipo. ¿Me dejo entender? Nanaka excluye en el mismo grupo. ¿Ya? Al otro. O digamos, supongan un aula, ¿no? Ahí está el profesor, ahí, aquí están los chicos, ¿no? Entonces digo, van a hacer grupo, ¿no? Entonces aquí se hace un grupo, ¿no? Entonces, Nanaka. Pero excepto ellos, excepto el profesor. Nanaka. ¿Queda claro? ¿Se entiende la diferencia entre Hiwasa y Nanaka? No. ¿No? Hiwasa engloba todo. Hiwasa, ahí está, todo. Nanaka excluye en el mismo grupo a otro pequeño grupo. Es como si dijéramos un subgrupo del grupo grande, ¿así? Exactamente, pero excluyendo al resto, ¿sí? Por ejemplo, en este momento somos 19, ¿ya? Entonces yo voy a armar mi grupo con Ana Isabel, Angélica y Anika, ¿sí? Entonces somos un grupo de 4, ¿ya? Yo digo Nanaka. Del grupo grande. ¿Sí? Nanaka. Y a ustedes, al resto, estoy excluyendo. Ah, ¿Ya? Nanaka, ok. Nanaka. Entonces, Nanaka es excluyente, Hiwasa es incluyente. Pero si digo en este momento Hiwasa, me estoy refiriendo a todos, a los 19, incluyéndome yo. ¿Ya? Ok, ¿Waliki? ok. ¿Sí? Sí, Waliki. Muy bien. Eso es la diferencia entre Hiwasa y Nanaka. Uno es incluyente y otro es excluyente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, practicamos todos, ¿no? Naya, Huma, Jupa, Hiwasa. Luego, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Mínimamente tenemos que saber estos 4, sí o sí. Naya, ¿ya? Naya, Huma, Jupa, Hiwasa. Perdón, Yatichiri, no se le escucha bien. Una A ver. compañera o compañero tiene encendido el micrófono y se escucha canciones infantiles. Por favor, tal vez sí. Ya, muy bien. Perdón, creo que lo he cortado. Lo he silenciado, ya, mil disculpas. Entonces, estos son los que sí o sí tenemos que aprender. Esto obviamente, por ende, ya vamos a saber, porque simplemente está pluralizado, ¿no ven? Na de Naya, Juma, Juma, Jupa, Jupa, ¿no? Ahora, esto también puede pluralizar, ¿no? Hiwasanaka, ¿no? Nosotros. Pero no es necesario. Hiwasa ya está diciendo nosotros, ¿no ven? Ya está diciendo en plural. Entonces, no es necesario pluralizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Naya, Juma, Jupa, Hiwasa. Van a aprenderse, van a memorizarse, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a, no vamos a, si no nos tomaría mucho tiempo estar memorizándonos, pero ustedes memorizan. Naya, yo, Juma, tú, Jupa, él o ella, Hiwasa, nosotros, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? A ver. Yo voy a decir en castellano cualquiera y me tiene que responder en menos de 3 segundos, ¿ya? Pero en Aymara, ¿ya? A ver, enciendan sus micrófonos. A ver, Analsabel, yo. Naya. Anika, nosotros. Hiwasa o Hiwasanaka. Ok. Luisa, tú. Juma. Valeria, él o ella. Jupa. Ya. Angélica, yo. Naya. Ya. Dorca, nosotros. Hiwasa. Ya. Jorge Luis, él o ella. Jupanaka. Ok. Karen, nosotros. Hiwasa. Ya. Luis Alberto, tú. Juma. Ya. Luisa, él o ella.
Jupa. Miguel, nosotros. Nanaka. ¿Ya? Nancy, tú. Juma. Selma, yo. Naya. Wendy, nosotros. Igual. Gerson, él o ella. Cupa. ¿Ya? Virginia, él o ella. Jupa. Ya, muy bien. Creo que Miguel, a ver, él o ella. Jupa. Muy bien, creo que pregunté a todos, ¿no? Entonces, igual. así, en menos de 3 segundos tienen que saber, ¿no? Solamente así estoy seguro de que ya saben, ¿no? Ahora estamos con chanchullo, ¿no? Pero vamos a estar más adelante ya conjugando y tenemos que saber, ¿ya? Jupa es él o ella, Naya, yo, Jupa, él o ella, Juma, tú, ¿no? Hiwasa, nosotros, incluyente, Nanaka, excluyente, ¿no? Entonces tenemos que conocer. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, no? Sí. Ahora es cuestión de poner en práctica nada más, ¿no? Y eso más adelante lo vamos a hacer. Sí. Siguiente. Sufijos posesivos. ¿Ya? Sufijos posesivos. Anoten. O también se dice pronombres posesivos. ¿Ya? Por eso está aquí. Jama pasa. Jama pasa. ¿Sí? Jama pasa. Ja significa mi o mis en primera persona. Mi o mis. Y el más significa tú o tus. Aquí, segunda persona. Y pa significa su o sus, tercera persona. Y sa significa nuestro, nuestra, nuestros en primera, en este caso es cuarta persona plural, ¿no? Ahora aquí tenemos que sí o sí profundizar, ¿ya? Esto es lo más elemental. ¿Saben esto? Saben la mitad de la Aymara, ¿ya? Tan fácil como esto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer con este ejemplo. Uta, ¿qué es Uta? Casa. Casa. Entonces, aquí pondré como chanchullo, ¿ya? Ja, que significa mi. Tu. Su. Y sa, que significa nuestro. Ya, ahí está chanchullo. ¿Ya? Entonces, aquí, a ver, voy a borrar esto, ¿ya? Voy a poner otro. Con otro color. Ya está. Uta, que es casa, ¿no ven? Utaja, ¿qué significa? Mi casa. Mi casa. Mi casa. Ahora, utama. Tu casa. Tu casa. Tu casa. Utapa. Su casa. Su casa. Tu casa. Utasa. Nuestra casa. Listo, ¿no? Puedo conjugar con lo que sea, ¿no? Menos verbos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, libro. Banca. Panja. Libro. Panca. Banca, libro, ¿ya? Banca. Pancaja. Mi libro. Pancaja. Tu libro. Pancama. Su libro. Pancapa. Nuestro libro. Pancasa. Muy bien. Aquí voy a poner. Otro. Tata hemos dicho señor y también es papá, ¿ya? Sí. ¿Ya? Papá. Quiero decir mi papá.
Tataja. Tu papá. Tatama. Tatama. Su papá. Tatapa. Tatapa. Nuestro papá. Tatasa. Taza. Muy bien. Achila o achachila es abuelo, ¿ya? Mi abuelo. Achilaja. Achilaja. Tu abuelo. Achilama. Su abuelo. Achilapa. Nuestro abuelo. Achilasa. Muy bien. A ver, ¿qué más puedo poner? A ver, dígame alguna palabra en castellano. Celular. Ya, celular. Celular, a ver, tiene un nombre así bien chistoso, ¿no? O algunos dicen. A ver, lean. Chililiri. Chiririri. ¿Ya? Eso es celular, ¿ya? Cualquiera usted, Ya. ¿no? Chililiri o chiririri, ¿no? Entonces, quiero decir mi celular. Chililirija. Tu celular. Chililirima. Chililima. Tu celular. Chililiripa. Nuestro celular. Chililirisa. Muy bien. Amigo. Ah, perdón. Masi. Casi Amigo mío toda esta pepa. o amiga, ¿ya? Masi. ¿Cómo sería mi amigo? Masija. Tu amigo. Masima. Su amigo. Masipa. Nuestro amigo. Maciza. Masisa. Muy bien, excelente. Ahora esto vamos a pluralizar, ¿ya? Uta, ¿no ve? Uta, naka, casas, ¿no ve? Sí. Uta, nakaja, Casas. Nuestras casas. Ah, no, mis casas. mis casas. Ahora quiero decir tus casas, Utanakama. sus casas, Utanakapa. nuestras casas. Utanakasa. Muy bien, y aquí podemos agregar otros sufijos, pero hasta ahí suficiente por ahora, ¿ya? Entonces, escriban en sus cuadernos 5 ejemplos, ¿ya? Conjugando. Así como hemos hecho, ¿no? Con cualquier palabra. Tienen el diccionario, ¿no ven? De ahí busquen cualquier palabra y conjuguen con eso, ¿ya? ¿Está claro? 5 ejemplos, es decir, como esto, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Y con otra palabra, otro ejemplo, con otra palabra, otro ejemplo. 5 ejemplos, ¿ya? Ahorita escriban y van a leer luego, ¿ya? 2 minutos. Ay, no. Ropa, ¿cómo es, mami?
¿Ya? ¿Alguien terminó? Quizá. A ver, lectura. Uyarane Pam. Punku, punkuja, punkuma, punkupa, punkusa, perca, percaja, percama, percapa, percasa, guagua, guaguaja, guaguama, guaguapa, guaguasa, cori, corija, corima, coripa, coriza. Dice María Tichiri. Wali, que constatado. A ver, ¿alguien más? Luna. Uyaranem Luisa Luna. Ah, Isi, ¿Ya? Isija, Isima, Isipa, Isisa. Anu, Anuja, Anuma, Anupa, Anusa. Pisi, Pisija, Pisima, Pisipa, Pisisa. Iquiña, Iquiñaja, Iquiñama, Iquiñapa, Iquiñasa. Ok. Hualpa, Hualpa, Hualpaja, Hualpama, Hualpapa, Hualpasa. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Puedo? Angélica Mamani, a ver. Ya. ¿Sí? Uintaña, Uintañaja, Uintañama, Uintañapa, Uintañasa. Ya. Epiña, Epiñaja, Repiñama, Repiñapa, Repiñasa. Ya. Punku, Punkuja, Punkuma, Punkupa, Punkusa. Iquiña, Iquiñama, Iquiñaja, Iquiñama, Iquiñapa, Iquiñasa. Lirpu, Lirpuja, Lirpuma, Lirpupa, Lirpusa. Waliki, muy bien. ¿Alguien más? Chitimpis. A ver, Tania. Pancaritaja, pancaritama, pancaritapa, pancaritasa. Anitoja, anitoma, anitopa, anitosa. Cori, corija, corima, coripa, coriza. Ya. Utaja, utama, utapa, utasa. Colque, colqueja, colquema, colquepa, colquesa. Muy bien. Ahora hay algo, ¿no? Anito. Ano. ¿No ve? Ano es perro, ¿sí? Ahora me has dicho Anito, ¿ya? Diminutivo, ¿ya? Pero más o menos me has leído así, Anito, así. Anitoja. ¿No has escrito así por si acaso? Con U. Ah, ya. Entonces, solamente era la lectura. Perfecto. Está bien. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿quién más? Kitimpis. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie más ha dicho? Gerson. A ver, Gerson. Con fuerza. Llama, llama. Anu. ¿Ya? Anuja. Anuma. Anupa. Anusa. ¿Ya? Pacha. Pachaja. Pachama. Pachapa. Pachasa. ¿Ya? Pisi. Pisija. Pisima. Pisipa. Pisisa. Ok. Cayu. Cayuja. Cayuma. Cayupa. Cayusa. Ok. Punku. Punkuja. Punkuma. Punkupa. Punkujas. Punkusa. Muy bien, Gerson. Excelente. Ana Isabel. Ana Isabel. Sí, ya te A ver. A ver. A ver, Yara. Haruchi. ¿Ya? Haruchija, Haruchima, Haruchipa, Haruchisa. ¿Ya?
Mamá, mamaja, mamama, mamapa, mamasa. Waliki. Hermano, gilata, gilatama, gilatapa, gilatasa, iquiña, iquiñaja, iquiñama, iquiñapa, iquiñasa. Y quería hacer de vaca, pero no he encontrado, así que hasta ahí he hecho. Creo que es huaca nomás, ¿verdad? Yatichiri. Sí, huaca nomás. Huacaja, Entonces huacama. sería huacaja, huacama, huacapa, huacasa. Muy bien, excelente. Eso es sufijos, ¿ya? Siempre, siempre se va a utilizar, ¿ya? Entonces tienen que manejar muy bien. Y si pueden, escriban más, todo lo que puedan. Así se van a memorizar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? Sí, Yatichiri, una consultita. Sí, Anika. Con los pronombres posesivos también hay la posibilidad de hacerlo inclusivo o exclusivo, como con los pronombres personales, o no hay. ¿Cómo más o menos? A ver, en castellano, ejemplo. No, en el castellano no distinguimos, ¿no? Solo tenemos en nosotros. Da igual si sea inclusivo o exclusivo. Ah, ya. No, Pero no. en el Aymara usted nos No. dijo que sí, ¿no? Ya, pero eso con pronombres personales, ¿no? Ya, pero Ya. aquí con sufijos, no. Esto siempre va a ser de posesivo, de posesión, ¿ya? Entonces, anuja es mi perro, ¿no? De mi posesión, ¿no? Anuma, tu perro, ¿no? Entonces, no hay algo exclusivo. Tal vez eso ya sería exclusivo, ¿no? No es mi perro, es tuyo, ¿no ve? Sí, pero no en ese sentido, sino en forma posesiva, ¿ya? Ya. Gracias. Waliki, ¿alguna otra pregunta? No, nada. Ya, entonces ahí vamos a terminar hoy día. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? En un momento les comparto el video para que puedan repasar y les voy a pasar otra canción, ¿ya? Van a cantar igual, ¿ya? Con letra y video, ¿ya? ¿Listo? Hikisinkam, Yatekirinakam. Kisinkamay, Yatichiri. Leki. Kutir Samañoro Hikisinyan, ¿ya? Hasta el siguiente sábado. Hasta luego. Descansen todos. Chao, chao. Hasta luego, dicho.